mi dirección, cambió mi corazón en su verdad. Hay en la paz. Jesús, mi buen pastor, Él es mi provisión, su vida dio sin condición. Por eso vamos a adorarle a Él. Grande y poderoso es, nadie como Como una lanza, con confianza, vamos marchando con Jesús nuestra esperanza. Vamos seguros que su gracia nos alcanza y ahora unidos le daremos alabanza. Somos un cuerpo que hoy se expresa, gritando a voces, derribando fortalezas. El Dios de pacto nos hizo una promesa de que algún día estaremos a su mesa. No desmayamos, seguiremos la batalla. Nosotros vamos donde quiera que Él vaya. Él es fiel y sabemos que no falla. Unidos lograremos que se caigan las murallas. Somos un pueblo, nada nos frena. Él permanece y se hará como Él ordena. Por todo el mundo llevando buenas nuevas, declarando que en su nombre se rompen las cadenas. Las murallas caen, las murallas caen. Las murallas caen. hijos de Dios, cantando una voz con esperanza. Muros de división no esconderán la fuerza que en ti hay, y con nosotros tú vas. Iglesia, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Los invito a que nos dispongamos para empezar este tiempo de alabanza y adoración. Si ustedes se pueden poner sobre sus pies y empezamos orando y dándole gracias a Dios por este día. Señor, muchas gracias por permitirnos estar en este lugar. Muchas gracias porque tú eres el que nos levanta, tú eres el que nos sustenta. Y por tu misericordia podemos estar en este lugar dándote toda la gloria y toda la alabanza. Ayúdanos, Señor, a entender la magnitud de tu sacrificio. Ayúdanos a conocerte cada día más y a enamorarnos más de ti. Ayúdanos, Señor, a entender que tú no moriste en esa cruz solo por las cosas que nos pasan cotidianamente, sino que moriste en la cruz para solucionar nuestros problemas eternos, porque nos has dado salvación y queremos y anhelamos estar en la eternidad contigo, Señor. Ayúdanos a entender que tú nos has dado una identidad, nos has dado una identidad en Cristo, que por muy difícil que sea la tormenta, que muy difícil que sea el desierto y lo que estemos pasando, todos los días nos recuerdas que tú estás con nosotros. Nadie dijo, Señor, que caminar contigo sería fácil, pero sí contigo. Caminar contigo es mucho más seguro. Esta noche queremos decirte que sabemos que somos hijos de Dios, que tenemos identidad en ti
que tú con ese amor que nos das todos los días, nos lo recuerdas a diario. Esta noche al Señor: Señor, soy tu hijo, soy un hijo de Dios y tengo identidad en ti. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. La noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy. Tengo identidad, soy amado por ti, soy amado, he sido restaurado. Yo sé que soy tu hijo, tengo identidad, soy amado por ti, soy amado, he sido perdonado. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tu amor recibí de ti, Señor. Dile esta noche: yo sé quién soy, yo sé quién soy. Soy tu hijo, tengo identidad, soy amado por ti, soy amado, he sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad, soy amado por ti, soy amado, he sido perdonado. Tanto amor por tus hijos, tanto amor. Perdonado, sé quién soy tu hijo, tengo identidad, soy amado por ti, soy amado, he sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad, soy amado por ti, soy amado, he sido perdonado. Gracias, Señor, porque nos has perdonado, porque nos has amado con ese amor eterno. Por eso que te queremos cantarte esta noche, que sabemos quiénes somos en ti. Dile: yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad, soy amado por ti, soy amado, he sido perdonado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad, soy amado por ti, soy amado, he sido perdonado. Tanto amor, Señor, nos has perdonado, nos has restaurado. Amén.
he sido perdonado. Queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra esta noche, Señor. Queremos cantarte que solo tú mereces la alabanza eterna, que solo tú eres digno de adoración en este lugar. Es el Rey de gloria, sin igual es su esplendor. ¿Quién es el Rey que es santo? Ante el todo se postrará. Cristo, Cordero de Dios, Rey Salvador, solo tú mereces la alabanza eterna, solo tú, sentado en tu trono, reinas, gloria doy, solo a ti. El Rey que es digno, las naciones te alabarán. Cristo, Cordero de Dios, Rey Salvador, solo tú mereces la eterna, solo tú, sentado en tu trono, reinas, gloria doy, solo a ti. Solo tú mereces la alabanza eterna, solo tú, sentado en tu trono, reinas, gloria doy, solo a ti. Tú eres el Rey que salva, poderoso Dios de amor. Tú eres el Rey que diste tu sangre para vida dar. Cristo, Cordero de Dios, Rey Salvador, solo tú
Solo tú eres digno de gloria y honra, Señor, no hay nadie más. Solo a ti cantamos esta noche, solo a ti adoramos esta noche, porque no hay otro igual, Señor, porque no hay nadie igual. Solo a ti cantamos en esta casa, Padre, porque no hay otro igual. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu palabra, Señor. Bendecimos esta iglesia y cada uno de sus ministerios. Gracias, Señor, por esta noche que nos has regalado. Gracias, Señor, porque en tu misericordia has permitido que nos levantemos un día más. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es el que todos los días nos acompaña, nos apoya y nos convence, Señor. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos cada día más de ti. Ayúdanos, Señor, a caminar de tu mano. Bendecimos, Señor, la vida de nuestro pastor Luis Alfredo. Que seas tú, Señor, por medio de él, enseñándonos esta noche qué quieres para nuestra vida, enseñándonos esta noche tu palabra. Te pedimos que todo lo que tú nos quieres enseñar nos lleve siempre a Jesús, que Jesús es el centro. Jesús es lo más importante, Señor. Ayúdanos a entender esto cada instante de nuestra vida. Gracias, Señor, por los alfolí, por el alfolí, por los diezmos, por las ofrendas. Bendecimos, Señor, la obra que has puesto en nuestras manos. Te alabamos, te adoramos. En tu nombre, Jesús. Amén. Aló. Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a orar para que le demos gracias al Señor esta noche, para que aliente nuestras vidas. ¿Cuántos están desanimados hoy? Hay cara de desánimo, de cansancio, de preocupación. ¿Qué tal si le entrega todo eso al Señor allí? Puede ser por el día hoy laboral, de trabajo, por todas las cosas, o pueden ser también por esas circunstancias de la vida que vienen y tocan a nuestra vida y que no quisiéramos vivir, ¿no? Pero que nos toca muchas veces vivirlas. Padre, que bendigas a tu iglesia, que bendigas a tus hijos, que sea un tiempo de refrigerio hoy, que voluntariamente, Señor, allí cada uno de tus hijos pueda quitarse esas cargas, esas preocupaciones, ese cansancio y ponerlo allí a tus pies y decirle al Señor: permíteme, Señor, entrar en tu presencia, disfrutar de tu amor y tener comunión contigo a través de la palabra, a través, Señor, de lo que quieres hoy hablar a mi vida. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Alienta los corazones de tus hijos, dale las fuerzas, porque tú eres, Señor, el que nos da las fuerzas verdaderamente. Te damos gloria y honra, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tiene allí su Biblia, le
pido que busque el Evangelio de Lucas en el capítulo 2. Lucas capítulo 2. Muy bien. Y vamos a ir al versículo 41 y 42 de Lucas 2, 41, 42. Dice la palabra de Dios: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Gracias. ¿De quién nos está hablando aquí? De la vida de quién? De Jesús. Pero nos está hablando del Jesús ¿qué? Del Jesús niño, ¿cierto? Porque dice ahí que apenas tenía ¿cuántos años? 12 años. Entonces estamos viendo aquí la vida de Jesús a sus 12 años. Y dice que como la costumbre de cada año, él con sus papás, sus familias fueron a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Pero continuemos allí en el relato. Versículo, hayamos leído 42, ¿cierto? 41 y 42, vamos desde el 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de qué más, y de sus respuestas. ¿Ya? Entonces dice que, continuando la historia, dice que terminada la fiesta, salieron nuevamente para sus casas, para el lugar donde todos vivían. Usted me dirá, bueno, ¿y por qué se perdió tan fácil? Porque eran caravanas. Recuerde que era todo el pueblo de Israel el que subía a Jerusalén cada año. Entonces era una multitud de personas y ellos salen y creyendo que el niño va con ellos, pero dice que después de un día de camino ellos se dieron cuenta que el niño no iba con ellos y se devolvieron nuevamente a Jerusalén. Regresaron por él. ¿Y dónde lo encontraron? ¿En dónde lo encontraron? En el templo. En el templo. ¿Y estaba en medio de quién? De allí de los maestros. Y no solamente él estaba escuchando, sino que también él estaba ¿qué? Compartiendo con ellos, porque dice la palabra de Dios que se maravillaban de la forma en que él hablaba. ¿Ya? Estaban asombrados por la inteligencia y cómo compartía con ellos. Usted dirá, claro, era el Hijo de Dios. Era Dios, ¿cómo no lo iba a hacer? En ocasiones nosotros pensamos en Jesús solamente como Dios. Por lo general cuando nos hablan de Jesús, pues es lo que nos han enseñado, ¿no? Que es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado, pero por lo general la imagen de Jesús que nosotros tenemos es ¿de qué? ¿De qué es quién? Que es Dios. Y que al estar aquí en la tierra, Él siguió siendo Dios, con toda su gloria, y que no pudo haber sido hombre como nosotros. Pero la Biblia es clara. La Biblia nos enseña que Jesús fue todo Dios, pero también fue todo hombre. En Filipenses 2 del 5 al 7, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no se consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual él se podía aferrar, sino que renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Y dice la Biblia que nació como un hombre, ¿ya? Y ahí fue cuando apareció en forma de hombre, ¿ya? Entonces, cuando usted ve la Biblia y nos está hablando de que Jesús tenía 12 años,
y que luego de esos 12 años aparece haciendo su ministerio cuando tenía ¿cuántos años? 33 años. ¿Ya? ¿Qué nos indica eso? Que Jesús nació, que Jesús creció, que se desarrolló como un ser ¿qué? Humano. Y que cuando usted lee las escrituras, usted ve que Jesús también lloró muchas veces, que Jesús se rió, que Jesús sintió dolor. La diferencia estuvo en que Él se conservó su santidad siempre. Esa es la diferencia que Jesús tuvo cuando se hizo hombre con nosotros, que la santidad de Él fue una santidad siempre. Pero continuemos en el relato de Lucas 2. Luego dice el versículo 52. Dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para ¿quién? Y para con los hombres. Es sobre este versículo que yo hoy les quiero compartir la palabra de Dios. Cuando la Biblia nos enseña, o la Biblia nos dice que Jesús crecía en estatura, ¿qué significa? Que Él se desarrollaba físicamente, ¿ya? Pero también en qué más crecía, dice la palabra de Dios allí. En sabiduría y en qué más, y en gracia. Es muy hermoso ver esto. Mire, no sé si usted lo alcanza a dimensionar hoy, pero es hermoso ver a Jesús cómo estaba viviendo un ciclo de vida humano, porque eso es lo que nos muestra las escrituras, que Jesús se hizo hombre y vivió un ciclo de vida humana cuando Él nació, cuando Él crece, cuando Él se desarrolla. Y mire lo que dice la Biblia, que crecía en estatura, ¿ya? Por eso Jesús necesitó de los cuidados de María y de José, que eran sus padres. Jesús necesitó ser alimentado, necesitó ser cuidado. ¿Para qué? Para que creciera fuerte, sano. Entonces es hermoso ver cómo en la vida de Jesús se desarrolla todo como un ser humano. Y eso es bueno nosotros entenderlo, comprenderlo, porque a veces vemos a Jesús solamente como ¿qué? Como Dios y nada más. Y uno se pone a ver, y Jesús tuvo que aprender a caminar como cualquier niño que lo hace, porque también nos narra la historia que nació en un humilde pesebre y que era un bebé. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando dice que creció en estatura, también tuvo que aprender a ¿qué? A caminar, tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender a trabajar. Recuerde que aprendió la carpintería. ¿Por qué? Porque su padre, ¿cierto?, la trabajaba. Y lo más importante, aquí viene lo más importante, aprendió a interesarse por las cosas de su padre. Y es lo que Él nos quiere enseñar, es lo que las escrituras nos quieren enseñar hoy, que nosotros tenemos que, así como hemos aprendido a desarrollarnos, todos aquí hemos crecido en estatura, como dice la palabra de Dios, porque todos nosotros aprendimos a ¿qué? A caminar, aprendimos a hablar como Jesús tuvo que aprenderlo, aprendimos a comer, aprendimos a desarrollarnos. Pero viene lo más importante, hemos aprendido a interesarnos por las cosas de Dios. ¿Sí nos interesa crecer también en la parte espiritual? Porque aquí encontramos un ejemplo para nuestras vidas. Así como nosotros crecemos en una vida terrenal, que nuestra vida también sea un proceso espiritual en todos los sentidos. Así como crecemos físicamente y nos hemos desarrollado todos, debemos crecer también en algo que crecía el Señor, fuera de crecer en estatura. ¿En qué más crecía el Señor? En sabiduría. ¿Y en qué? Y en gracia. Y vamos a mirar ahora. Ya miramos que era crecer en estatura. Ahora vamos a mirar qué es crecer en sabiduría y qué es crecer en gracia. Vamos a la primera, ¿qué es crecer en sabiduría? Así como todo crece, la sabiduría también ¿qué? También crece. Nadie de los que hay aquí nacimos ¿qué? Sabios. Nadie.
La Biblia nos enseña que la sabiduría también crece en medio de nosotros. Pero la sabiduría crece en medio de nosotros a medida de que yo me voy interesando en las cosas de ¿quién? De Dios. ¿Por qué Jesús a los 12 años crecía en sabiduría? Porque le interesaba ¿qué? Le interesaba las cosas de Dios. Porque estaba allí en el templo, aprendiendo, compartiendo con los maestros, que eran ya personas adultas, personas que habían estudiado, teólogos que habían estudiado la palabra, ¿ya? La historia de Israel. Y él estaba allí compartiendo con ellos. Entonces, la única manera para crecer en sabiduría, porque eso es otra cosa que nosotros a veces le pedimos al Señor, o usted no se la ha pedido, yo se la he pedido. Ay, Señor, dame sabiduría para, Señor, manejar mi matrimonio, dame sabiduría para los negocios, dame sabiduría, Señor, para vivir la vida, dame sabiduría para mis estudios. Pero es que la sabiduría solamente va a crecer en la vida de una persona cuando usted se interese por las cosas de Dios. Nada más. Y hay que diferenciar en algo. Hay que hacer una diferencia entre sabiduría y conocimiento. Mucho cuidado a estas dos palabras, porque las confundimos. Sabiduría y conocimiento son dos palabras totalmente diferentes. El conocimiento es una parte de la sabiduría, pero son diferentes. Y es lo que vamos a mirar. El conocimiento es parte de la sabiduría, hace parte de la sabiduría, pero tenemos que saberlo distinguir. ¿Cómo? Nosotros podemos conocer muchas cosas, y sé que muchos de aquí conocemos muchas cosas, pero el que las conozca no nos hace sabios, ¿ya? El que usted las conozca, usted no lo hace sabio. Le voy a colocar algunos ejemplos. ¿Usted conoce qué es lo malo o me va a decir que no? La mayoría de aquí conocemos qué es lo malo. Conocemos qué es lo malo, pero no somos sabios cuando hacemos lo malo, aunque conociéndolo. ¿Sí me entiende? Conocemos qué es lo malo, pero no somos sabios cuando lo hacemos, aún sabiendo que eso es malo. Conocemos lo que nos puede hacer daño, ¿sí o no? Pero no somos sabios y terminamos ¿qué? Haciéndolo. Una jovencita tiene el conocimiento de saber que de tanto acostarse con su novio, algún día su estomaguito se lo van a llenar de huesos. ¿Sí? ¿O me va a decir que una jovencita no sabe eso? Cada vez que se acuesta con su novio, ella sabe. Así planifique. Pero ella sabe, tiene el conocimiento de que ¿qué? De que le puede pasar. Y sin embargo, aún conociendo eso, ¿qué? ¿Sí ven? ¿Qué diferencia hay entre conocimiento y sabiduría? Mucha gente cree que porque tiene conocimiento es sabia. No, eso es mentira. Porque usted conoce mucha verdad. Hay personas en la iglesia que conocen mucha verdad de Dios, pero no por eso son sabios para manejar su vida, ¿no? Hay muchos que tienen conocimiento y saben que la Biblia enseña que hay que ser honestos, que debemos trabajar con honradez, que debemos de no ser engañadores. Mas sin embargo, usted tiene ese conocimiento, mas sin embargo, usted no tiene sabiduría, porque de todas maneras, ¿qué? Muchas veces usted termina engañando a otro, ¿sí o no? Y metiéndose muchas veces en negocios que no debería de hacer. Conclusión. Creo que todos, bueno, casi todos, tenemos aquí ¿qué? Conocimiento. Aquí todos, hombres, mujeres, jóvenes, todos los que estamos aquí tenemos conocimiento, pero no todos aquí tienen ¿qué? Sabiduría. Y es lo que nos dice la historia, que Jesús, que el niño Jesús, porque dice que el niño Jesús
¿Crecía en qué? Crecía en sabiduría. Crecía en sabiduría. Porque él ya tenía ¿qué? ¿Qué tenía? El conocimiento. ¿Y por qué tenía el conocimiento? Porque en la cultura judía a los niños desde los 5 o 6 años ya les estaban enseñando la Torá, la historia de Israel, todos los libros, todos se lo estaban enseñando. Los libros del Antiguo Testamento, todo eso se lo estaban enseñando. Entonces, de los 6 años hasta los 12 años, ¿sí o no? O sea que estamos hablando de entre 5 y 6 años, a los niños ¿qué le dan? Conocimiento. Pero luego, ese conocimiento, Jesús lo estaba utilizando ¿en qué? En hacer crecer su sabiduría. Y aquí es donde yo quiero que usted entienda algo. Usted viene aquí y recibe conocimiento, pero usted está haciendo crecer la sabiduría en su vida a través del conocimiento que recibe, ¿o no? Todos tenemos conocimiento de las Escrituras, pero no todos tienen la sabiduría para coger estas Escrituras y aplicarlas ¿a qué? A su vida. Por eso usted ve a muchas personas que usted dice, pero si es cristiano, pero si asiste a la iglesia, ¿y cómo está haciendo semejante cosa? Porque tiene el conocimiento, pero no ha hecho crecer en el qué, o en ella, no ha hecho crecer qué, la sabiduría. Tiene el conocimiento para decirle algo, no. Pero como no tiene sabiduría, a ese algo no es capaz de decirle qué, no, sino que termina diciéndole qué, que sí. Por eso todos tenemos el conocimiento para decir muchas veces, es que aquí Dios dice esto, es que aquí Dios dice aquello. ¿No ha escuchado eso? Cuando nos volvemos expertos en dar bibliazos, ¿sí o no? Porque eso hace también el conocimiento. Una de las cosas que hace el conocimiento en la vida de las personas es que cuando tú vienes a la iglesia y empiezas a estudiar la Biblia y a conocer y se te van grabando pasajes de la Biblia y muchas cosas, todo eso lo utilizas después ¿para qué? Para darle bibliazos a tu hija, a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo, a todo. Experto te volvés en dar bibliazos, pero no creces en qué, en sabiduría para aplicar eso, porque nos volvemos expertos. Es que la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, es que ahí dice esto. Pero ¿dónde está la sabiduría para que tú la apliques a tu vida? Para llevarlo a la práctica y convertirlo en parte de tu vida. ¿Ya? Por eso la sabiduría, como el conocimiento, hay que aprenderlo. Mire lo que dice, vamos por un momento a Proverbios, al capítulo 2 de Proverbios. Proverbios 2. Proverbios 2 en el versículo 6. Mire lo que dice. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De a dónde viene la sabiduría? ¿Quién la da? ¿Quién la da? Dios. Por eso cuando María y José, cuando los padres regresaron a Jerusalén a buscar a Jesús, porque se les había perdido, ¿sí o no? Lo primero que lo encontraron, dice allí la Biblia que lo encontraron ¿en dónde? En el templo, hablando con los maestros y todo. Y lo regañan y le dicen, bueno, ¿y tú por qué te quedaste? ¿Por qué no te...? ¿Y qué fue lo primero que les contestó el Señor? Jesús, ¿qué les contestó? Es que en las cosas de mi Padre yo debo de estar. ¿Ya? Por eso la sabiduría nos la da, ¿es quién? Nos la da Dios. Pero para que Dios te dé sabiduría para manejar tu vida, para manejar, escuche bien, porque usted estará diciendo ahí, ¿y yo para qué necesito la sabiduría de Dios? La necesitas para administrar bien un negocio, para tener una buena relación.
para tener un buen matrimonio y un buen noviazgo, para tener una buena salud, para administrar bien un hogar, para administrar bien una empresa, para ser un buen empleado. Tú necesitas la sabiduría de Dios para todo eso. Y necesitas crecer en ella. Pero, escúcheme muy bien, solamente te la puede dar ¿quién? Dios. Él da la sabiduría. Y Él se la da a quien se la pida además. Recuerda la vida de Salomón. Cuando muere David y Salomón hereda el reino, ¿cierto? Porque David le deja el reino a su hijo Salomón. Dios le habla a Salomón. ¿Y qué le dice? Pídeme, ¿qué quieres pedirme para que sea rey? ¿Y qué fue lo que Salomón le pidió? Sabiduría, mío, dame sabiduría para manejar este pueblo tan grande. Yo no sé cómo voy a hacer para manejar este pueblo. O sea que Dios le da la sabiduría y usted se la puede ¿qué? Pedir. Y usted se la puede pedir. ¿Ya? Salomón le pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría. Ahora, usted puede encontrar sabiduría fuera de Dios. Sí. ¿Cuál es esa? ¿Qué sabiduría usted encuentra fuera de Dios? La sabiduría humana, que es la que comúnmente nosotros llamamos malicia indígena, ¿sí o no? Inteligencia, engaño, mentira, codicia, maldad, esa forma de vivir de nosotros, ¿sí o no? Esa es la sabiduría que te enseña ¿quién? El mundo. Pero esa sabiduría no viene de Dios. ¿Viene de dónde? Viene de lo que te enseña la universidad de la calle, ¿cierto? La universidad de la calle. Cuando mi esposo y yo teníamos empresa, teníamos nuestra empresa, y yo me acuerdo que una vez contratamos a un muchacho, ¿no? Nos lo recomendaron, que era muy buen trabajador, que sabía reparar los aires acondicionados de los carros. Y entonces lo primero, mire, cuando entró un carro y le revisó el aire, entonces viene y me llama a mí y me dice: don Luis, venga, el carro no tiene nada, pongámosle un tornillito en la parte de abajo del evaporador para que el agua le caiga toda adentro, y así tiene que venir. Y nosotros le bajamos el evaporador y le cobramos 300,000 pesos, y no es sino quitarle otra vez el tornillito. Eso se llama ¿cómo? ¿Sabiduría qué? Humana. Esa no te la da Dios. ¿Ya? Ahora, ¿qué diferencia hay entre la una y la otra? La sabiduría humana, con la que lamentablemente, lo que le voy a decir aquí, espero que no se sienta muy ofendido, pero lamentablemente la sabiduría humana es con la que más nosotros nos gusta vivir. Es la que más practicamos, ¿ya? Y no la sabiduría de Dios. Váyase al libro de Santiago, al capítulo 3. Vámonos al otro extremo de la Biblia, allí al final. Al libro de Santiago, al capítulo 3. Y usted aquí va a entender qué diferencia hay entre sabiduría humana y sabiduría ¿qué? Que viene de Dios. Y ahí usted va a poder comparar con qué clase de sabiduría usted maneja su vida. Porque también quiero decirle algo. Cada uno de ustedes, cada uno de los que estamos aquí, necesita una de las dos sabidurías para manejar su vida. Y no me diga que no. Los jóvenes que están aquí, que estudian o trabajan, les voy a decir una cosa. Usted en su trabajo o en su estudio, usted tiene que aplicar una de las dos. Los matrimonios que hay aquí, también les digo eso. Usted, para manejar su hogar y su matrimonio, tiene que aplicar una de las dos sabidurías. Los que tienen aquí empresa, igual. Usted, para vivir esta vida, necesita de una de las dos sabidurías. Pero mire lo que dice Santiago 3, en el versículo 17. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, que es de ¿quién? De Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Pero la sabiduría que viene de arriba, de lo alto, ahí está. Vamos a mirarla rápidamente cada una para que usted mire qué diferencia hay. Esto es, la sabiduría de Dios contiene estas cosas que acaba de decir Santiago, que usted no las va a encontrar en la humana. ¿Cuál es la primera característica de la sabiduría de Dios? ¿Qué es qué? Pura. ¿Qué significa eso? Que no está contaminada. En cambio, la sabiduría humana sí está contaminada. Esa ya viene contaminada. ¿Por qué la sabiduría de Dios es pura? Porque siempre está basada en la verdad de Dios, en la palabra, siempre. Usted va a tomar una decisión en su vida, ¿sí o no? Y le dice entonces, son novios y ya quieren vivir juntos. Entonces, la sabiduría humana, si usted camina con la sabiduría humana, le dice el novio a la novia: vámonos a vivir juntos. Vámonos a vivir juntos. ¿Qué cuento de casarnos? ¿Ya? ¿Es sabiduría qué? Humana. Lo que le está hablando es pureza. No, le está hablando es pura contaminación. ¿Ya? Entonces viene la novia y le dice: no, yo me voy contigo, pero nos casamos. Sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios bendice un hogar que es bendecido por Dios en el altar del matrimonio. ¿Sí ven la diferencia? Eso es sabiduría ¿qué? Humana, y eso es sabiduría de Dios. Por eso la sabiduría humana, la sabiduría de Dios es ¿qué? Es pura. Siempre hace, mire, le voy a decir qué significa pura: que siempre hace lo bueno y lo correcto. Que siempre hace lo bueno. Cuando usted hace una cosa que no es correcta, cuando usted se presta para hacer algo que no es bueno, usted está viviendo con sabiduría ¿de quién? Humana, no de Dios. Cuando usted vive bajo la sabiduría de Dios, usted dice: no, eso no lo hago yo, así no trabajo yo, así no vivo yo no me presto para eso. Pero cuando usted vive con la sabiduría humana, usted dice: bueno, listo, no, hagámosle, no hay problema, pues si nadie se da cuenta. Y si todo el mundo lo hace, pues también hagámoslo nosotros. ¿Qué más es la sabiduría de Dios? Fuera de ser pura, de lo que dice Santiago, es además ¿qué? Pacífica. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no la usa para contender ni para pelear, ni para discutir con otros. Porque cuando usted tiene la sabiduría de Dios, usted lo que siempre va a buscar es la paz. Usted va a buscar estar en paz con su esposo, en paz con sus hijos, en paz con sus papás, en paz con su compañero de trabajo, en paz con todo el mundo. Cuando usted tiene la sabiduría de Dios, usted no busca la contienda ni el pleito. Usted le huye a la contienda y al pleito. Pero cuando usted tiene la sabiduría humana, usted hasta compra las peleas. Las compra. Usted las compra. Porque siente esas ganas. Yo con esta no me quedo. Yo esta me la saco. Yo esta le digo. Yo le voy a decir 4 o 5 verdades. Pero con el clavo me lo saco. ¿Eso es sabiduría qué? Humana. Porque la Biblia dice que la sabiduría de Dios es ¿qué? Es pacífica. Cuando yo tengo la sabiduría de Dios, yo soy una persona de paz y no vivo buscando cómo pelear o cómo tener contienda con los demás. ¿Qué más es la sabiduría de Dios? Según Santiago, amable. ¿Qué es amable? Que usted no es orgulloso, que usted no es soberbio. Amable es que una persona que tiene la sabiduría de Dios trata bien a los demás. No los trata con desprecio. No devuelve insulto con insulto. No dice: me la hace, pues me la paga. Eso no es. Esa sí es sabiduría de humana. La sabiduría de humana, ¿qué te enseña? Ojo por ojo, diente por diente. Me arrancó 2 dientes, yo le arranco 3 o 4 muelas de una vez. Esa es la sabiduría humana. El desquite, el odio, voy a ver cómo yo me desquito.
pero dice que la sabiduría de Dios es amable. ¿Qué más es la sabiduría de Dios? Dice que es además, ¿qué? Benigna. ¿Qué significa benigna? Que siempre, siempre me va a llevar a hacer ¿qué? Lo bueno. Siempre, siempre. Una persona que tiene la sabiduría de Dios siempre va a hacer es lo bueno. La sabiduría humana, en cambio, siempre piensa en hacer ¿qué? Lo malo, ¿sí o no? Si este me pisó, yo lo voy a pisar 2 veces. Si este me insultó, pues yo también. No, eso no es sabiduría de Dios. La sabiduría humana piensa es en hacer lo malo. La sabiduría de Dios siempre busca el bien para nuestras vidas y para los demás. ¿Qué más es la sabiduría de Dios? Que dice ahí Santiago, llena de misericordia. Dice allí en Santiago 3:17, dice que es llena de misericordia. Cuando uno tiene la sabiduría de Dios, uno está dispuesto a perdonar. Uno está dispuesto a tener misericordia con otros, así como Dios tiene misericordia con cada uno de ustedes. Y fuera de eso, ¿qué más tiene la sabiduría de Dios? Dice que da buenos ¿qué? Buenos frutos. Recuerde que la Biblia nos enseña que por nuestros frutos nos van a conocer, ¿sí o no? Nos van a conocer. Un hijo de Dios, una persona que se considere cristiana, se conoce por la sabiduría de Dios en su vida. Escuche bien esto. Se conoce por su fidelidad, se conoce por su generosidad, se conoce por su entrega, se conoce por sus valores, por sus principios. No vende sus principios. Esos que aprendió, o sea, esos que el conocimiento de la palabra le ha dado, no los vende, no los cambia por nada. Yo le voy a decir algo así sencillo. Cuando un cristiano tiene la sabiduría de Dios, no se tuerce. Eso es la palabra. Pero uno ve por ahí una mata de cristianos más torcidos, parecen chitos, y vaya, enderécelos. No los endereza a nadie, porque vienen y alaban a Dios, se consideran cristianos, pero sus vidas las manejan con sabiduría ¿qué? Humana. Y lo último que dice Santiago 3:17, que ¿qué más es? La sabiduría de Dios, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea que la sabiduría de Dios nos da confianza y no somos hipócritas. Nada de hipocresía, ¿sí o no? Mira algo bien importante que quiero que aprendamos esta noche a través del tema que Dios nos está regalando hoy. El conocimiento nunca bendecirá tu vida. En cambio, la sabiduría de Dios sí lo hará. Entonces usted tome la decisión. Si quiere sentarse ahí cada 8 días solamente a recibir conocimiento, pero sépalo y entiéndalo que Dios no te va a bendecir a ti por tu conocimiento o porque te sepas la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios te va a bendecir es por la sabiduría con la que usted maneja su vida. ¿Ya? Es que me hizo dar una rabia que... ¿Dónde está la sabiduría de Dios? Ahí está hablando de la carne. Y le voy a decir, pura punta y anca en el asador. Es lo que está hablando ahí, por lado y lado. Pero entonces ya usted va entendiendo cómo Jesús entonces a los 12 años crecía en estatura, crecía en sabiduría, pero también crecía en ¿qué más? Dice ahí, en gracia. Jesús también crecía en gracia. Ahora, ¿qué quiere decir crecer en gracia? Que crecer en gracia significa
que nuestra forma de vivir, que nuestra forma de actuar, que nuestra forma de hablar, que nuestra forma de pensar, que nuestra forma de compartir y de amar le gusta a los demás. Crecer en gracia es cuando yo digo, ¿sí o no? Cuando digo, uy, qué rico es estar al lado de Sofía. Como habla de rico, como charla de sabroso, como es de agradable esta niña, como, ¿sí o no? ¿Ha crecido en gracia? Uy, como es de bueno estar con Juan Diego, ¿sí o no? Con Andrés, ¿sí? Charla uno más de bueno, comparte uno, se le va el tiempo a uno en nada. ¿Por qué? Porque su forma de vivir, de actuar, de hablar, de pensar, de compartir, agrada a los demás. Entonces, crecer en gracia significa que somos agradables porque los demás encuentran cosas buenas en nosotros. Yo le pregunto, ¿los demás encuentran cosas buenas en ustedes? Mira, nos vamos a reunir a un asadito y nos vamos a tomar ahí unos vinitos y va a estar fulanito de tal. No lo invites. Yo con ese no quiero estar allá, ni que llegue. ¿Pero por qué? Si él es de la iglesia. Sí, pero es que uno no lo dice, pero ese no ha crecido en gracia nada. No agrada. Su forma de vida, de hablar, de pensar, no. Somos agradables porque encuentran cosas buenas en nosotros, porque hablamos la verdad, porque cumplimos la palabra. Eso es crecer en gracia, ¿sí o no? Le presté 100,000 pesos hace un año y no me los ha devuelto. Y me dijo que me los devolvía al otro día. Y aquí llevo un año, bueno, no me dijo de qué año, me dijo que al otro día, pero no me dijo el año. ¿No? Eso es no crecer en gracia. Cuando faltamos a nuestra palabra, cuando no cumplimos, cuando no somos ejemplo. Crecer en gracia es cuando no estamos hablando de otros ni estamos criticando a otros. Crecer en gracia es que somos tranquilos y que no vivimos enojándonos por todo, que no vivimos quejándonos. Pero sobre todo crecer en gracia es cuando no vivimos haciendo quedar mal al Señor. Eso es lo más importante. Crecer en gracia es eso. Mire cómo Jesús, estamos hablando de esta historia de Jesús, que tenía ¿cuántos años? 12 años. Estaba en el templo. ¿Cómo sería la gracia de este muchachito de 12 años que los maestros que estaban al lado estaban ¿qué? Fascinados con él? Decía que la forma en que hablaba, o sea que sí, verdaderamente con 12 años, y mire que ya crecía en gracia. Nosotros estamos esperando a tener 80 y algún día crecemos en gracia. No, uno crece en gracia en el momento en que usted verdaderamente le cree a Dios y quiera vivir de acuerdo a su palabra. Esto no es cuestión de años, porque estamos hablando de Jesús con 12 años creciendo en sabiduría y creciendo en ¿qué? En gracia. Y dice que Jesucristo crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Eso es lo que dice allí en Lucas. Cuando regresaron a Jerusalén a buscar a Jesús y sus padres lo encontraron allí en el templo, sentado con los maestros adultos, y ellos estaban escuchándolo y contentos, ¿qué había en Jesús? Gracia para los hombres. Gracia para con los hombres. Por eso mire, cuánto nos falta de gracia, no solamente para con Dios, sino también para con ¿quién? Con las personas. Pero cuando hacemos acepción de personas, ¿nos está faltando qué? Gracia. Cuando estamos juzgando y criticando a otros, así tengamos la razón de hacerlo. Escuche bien esto. Porque muchas veces uno juzga y critica y uno se escuda en la siguiente frase: pero es que yo tengo la razón.
posiblemente sí la tengas, pero así tú la tengas, al hacerlo te está faltando ¿qué? Gracia. Por eso nosotros necesitamos crecer en gracia si queremos ver la gloria de Dios allí en medio de nuestras vidas. Y quisiera terminar con Efesios. Váyase ya a Efesios al capítulo 2. Efesios 2 al versículo 8. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don de ¿quién? Es de Dios. Somos salvos ¿por qué? Por gracia, por la misericordia de Dios, y solo por la misericordia de Dios es que nosotros hemos hallado gracia delante de Dios. Por eso gracia es podernos acercar a Dios, más a Dios. Entre más dependencia, escuche bien esto porque esto es muy hermoso. Yo lo compartía también en estos días, en una de las prédicas, no sé si fue el domingo pasado pero yo les decía, mire, entre más dependencia de Dios, más gracia de Dios vamos a tener sobre nuestras vidas. Pero ¿sabe por qué no crecemos en gracia? ¿Saben por qué no crecemos en gracia? Como lo hacía Jesús. Dependemos más de nuestra sabiduría humana, de la malicia indígena, de la universidad de la calle. De esa dependemos más. Si Jesucristo no hubiera muerto por nosotros, nosotros no podríamos acercarnos al trono de la gracia, como dice la palabra de Dios. Por eso debemos de crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. Mientras más cerca, mire, mientras yo me voy acercando más a Dios, más sabiduría vamos a recibir de Él. Y quiero decirle esto a cada uno de ustedes: buscar sabiduría fuera de Dios, porque nosotros somos muy dados a buscar sabiduría fuera de Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando comenzamos a imitar a los amigos de la calle, a la amiguita que tengo por allá, que vive ahí, vecinita mía, y comenzamos a imitarle todas esas cosas malas que ellos hacen y equivocadas. Eso es empezar a buscar sabiduría fuera de Dios. Y cuando nosotros empezamos a buscar esa sabiduría fuera de Dios, es buscar problemas para nuestra vida, se lo aseguro. Eso es lo que usted está buscando, problemas. Porque la sabiduría humana es esa filosofía humana que tiene a Dios fuera de todo, ¿cierto? Y que aparta a Dios de tu vida. Entonces el mensaje de esta noche que Dios nos quiere dejar a cada uno de nosotros es que ese pasaje de Lucas 2 allí, que nos enseña, que nos muestra un Jesús de 12 años creciendo en estatura, creciendo en sabiduría y creciendo en gracia. Es un ejemplo que nosotros debemos seguir. Usted y yo estamos llamados a eso, a crecer en sabiduría, a crecer en gracia, para que podamos ver esas bendiciones de Dios, ese amor de Dios en medio de nosotros. Oremos, entreguémosle este tiempo al Señor. Que sea el Señor bendiciendo nuestras vidas hoy. Gracias, Señor. Refréscanos, Señor. Que tú seas ese bálsamo derramándose en medio de tus hijos en esta noche, Señor. Que tú seas ese bálsamo de vida, Señor, que refresque nuestro ser y nuestro corazón. En la ciudad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón. Allí
soy sincero. Allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Tu justicia queda lejos de mí, tu perfección. Podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Señor, tu palabra nos enseña hoy de esa humanidad de Jesús, de la humanidad cuando Él apenas tenía 12 años. Y esta historia tan interesante, tan maravillosa de cuando Él suben allí a la Pascua a Jerusalén y Él se queda allí en el templo hablando con los maestros, y ver cómo la palabra de Dios dice que Él con 12 años apenas, y decía que crecía en estatura, que crecía en sabiduría y que crecía en gracia. ¿Cuánto necesitamos nosotros también crecer en esas áreas en las que crecía también Jesús? Lo necesitamos. Pero para poderlo hacer, nos tiene que interesar las cosas de Dios. Mientras a ti no te interese leer la palabra de Dios, mientras no te interese congregarte, mientras no te interese orar, mientras no te interese alabar y adorar al Señor, será muy difícil, muy difícil crecer en gracia y crecer en sabiduría. Más fácil crecemos con la sabiduría que nos enseña el mundo, esa que nos dice que es bueno mentir, que es bueno robar si no te cogen, que es bueno engañar, que es bueno faltar a la palabra, que es bueno hacer trampa. Toda esa sabiduría humana la dejamos acumular tan fácilmente en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero todo eso termina llevándonos a tener problemas. Nada más. ¿Para qué conocimiento? ¿Para qué leer la palabra de Dios si tú no la vas a aplicar para ser un hombre y una mujer sabia de la mano del Señor? Dios necesita eso.
Y Señor, te oro para que en este ministerio, en esta iglesia, podamos ver hombres y mujeres creciendo en sabiduría y en gracia. Podamos ver jóvenes que puedan crecer en sabiduría y en gracia cada día. Señor, gracias. Gracias por bendecirnos en este día y por derramar tu amor en medio de nosotros. Que nos sigas bendiciendo, Señor, hoy y siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que aliente la vida de tus hijos. Oramos por toda la iglesia, por los que se encuentran con quebrantos de salud, por los que están pasando momentos difíciles hoy, esas aflicciones que nunca faltan en nuestra vida y nunca faltarán, porque el mismo Señor lo dijo, que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que lo teníamos a Él, porque Él había vencido el mundo. Y yo sé que hay veces las aflicciones duelen, pero el mejor consuelo siempre será podernos refugiar en el Señor, acercarnos a Él y buscarlo a Él cada día. Que así sea, Señor, en todo momento, y que nos sigas guardando, Señor, en nuestra salud, en nuestra vida, bendiciendo nuestros trabajos y bendiciendo nuestras vidas cada día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Iglesia, antes de marchar, de ir a nuestras casas, hay 2 o 3 anuncios que quiero hacer. Vamos a cambiar el horario de los miércoles, vamos a pasarlo nuevamente al horario normal de las 7 de la noche. Para darle, ¿por qué lo habíamos hecho a las 6:30? Porque cuando iniciamos hace un mes, pues habían restricciones en el horario, que hasta las 9, pero ya todo eso se ha ido extendiendo, y entonces, ¿cierto? Para que la gente pueda llegar con más tiempo. Sabemos del trabajo, que hay gente que sale después de las 6, entonces vamos a iniciarlo a las 7 nuevamente como lo teníamos siempre. Recuerde lo que dijimos cuando iniciamos todo este tiempo, que en el camino teníamos que ir a hacer muchos cambios a través de todo lo que, de las medidas que van saliendo a través de nuestros gobernantes y todo. Entonces, el próximo miércoles 7 de la noche, para que no tenga de pronto tanta carrera y pueda terminar otras cositas, muy bien, y hacerlo. Y estaremos terminando a las 8:10 a más tardar. Recuerde que estamos haciendo los cultos de horita y 10 máximo. Entonces, bueno, creo que es un buen tiempo también. Eso es uno. Lo otro es que nosotros estamos haciendo, para aquellos que quieran, estamos haciendo arreglos navideños para vender, muy económicos, ¿ya? Entonces, por si usted los quiere mirar, ver, interesar, en la carpa de atrás, si quiere puede ir ahorita y verlos allá, porque ya hay una exhibición muy grande. Lo hicimos porque teníamos mucho material de Navidad. Eso, primero teníamos mucho material de Navidad que hemos ido recogiendo a través de los años, y segundo, nos han ofrendado mucha. Ahora en la pandemia, la gente como que se dedicó a hacer aseo en sus casas, a recoger todo, y nos trajeron muchas cosas de Navidad y muchas cosas buenas, no cosas malas, muchos adornos, moños, guirnaldas. Entonces mi esposa me dio la idea, pues ella fue la idea, me dijo, amor, qué pesar, ¿por qué no hacemos adornos navideños bien bonitos y los vendemos económicos para la gente? ¿Sí o no? Por ejemplo, una guirnalda o una corona que en el mercado puede valer 80, 90 mil pesos. Podemos vender aquí en 40, 50 mil pesos, mucho más económica, y que le sirve para adornar en este tiempo de Navidad. Entonces lo empezamos a hacer, por si usted quiere ir a mirar, echar un ojito, ahí, listo, ahí puede ir ahorita, que allí ahí está. Entonces quería hacerle esa invitación para que si quiere ir a mirar. Muy bien. Y pues lo de la iglesia entonces para dentro de 8 días a las 7 de la noche. Listo. Bueno, por favor, nos hemos ido relajando mucho. No nos relajemos ni nos confiemos, ¿cierto? Por favor, veo a mucha gente que va entrando, que allí no se está untando el gel, entran así. No, por favor, vamos a estar. Aquí no ha pasado en los miércoles, pero el domingo hubieron personas que se arrodillaron, y recuerden que está prohibido el arrodillarse, ¿cierto?
Entonces hay que tratar al máximo de seguir guardando esos protocolos. Hasta ahora el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado, el Señor ha cuidado de nuestra salud, qué bueno, pero tenemos nosotros que ser responsables, ¿cierto? Y dar ejemplo como iglesia. Listo. Bueno, no, eso era todo. Que Dios los bendiga, ¿sí o no? Oiga, ya me hace tanta falta decir y que párese de su lugar, vaya y abrace a... Pero bueno, eso no lo puedo ya hacer. En estos días alguien me dijo, oiga, yo no había caído en cuenta, el domingo se me arrimó alguien, me dijo, pastor, hace tanta falta cuando usted termina y dice, párese de su lugar y busque una persona y... Le digo yo, hace mucha falta, pero eso no lo puedo decir porque no lo podemos hacer. Pero llegará el momento en que lo vamos a volver a decir y lo vamos a volver a hacer. Que Dios los bendiga. Si trajo su diezmo, su ofrenda, por favor lo deja ya a la salida en el cofre. Si lo trajo, ahí están los sobres, si lo trajo. Y que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Gracias por venir.